Del Evangelio según San Juan. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Hola amigos y amigas. Hay una frase muy célebre de Cipriano, obispo de Cartago, que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Cuando se cometió el error de identificar el reino de Dios con la dimensión institucional de la iglesia, pasó esto. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia está al servicio del reino de Dios. El reino de Dios es el contenido del mensaje de Jesús, pero la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia debe hacer presente en este mundo este mensaje de Jesús y por lo tanto debe ser la expresión de, diríamos, casi más acabada de lo que es el reino de Dios. Debe serlo, pero la iglesia no es el reino de Dios. A veces nos podemos preguntar quiénes pertenecen y no pertenecen a este reino de Dios. Esta pertenencia al reino de Dios no significa necesariamente y en primer lugar la pertenencia a las estructuras visibles de la iglesia. Los que no pertenecen, los que pertenecen, esta es una pregunta que realmente nos hacemos. Esta pertenencia a Cristo no necesariamente pasa por una inclusión en el campo sagrado. No necesariamente pasa por un bautismo externo, por un bautismo ritual. Pasa por el amor a cada hombre y a cada mujer, por la práctica de la justicia, por la vivencia de la comunión de los bienes, por la solidaridad, la fraternidad, la hospitalidad, la lealtad, la sinceridad, el rechazo de la violencia, el perdón a los enemigos, el trabajo comprometido por la paz. Es ahí entonces cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, pensando que el reino de Dios no significa el paraíso. Esta es la expresión, el paraíso es la expresión acabada del reino de Dios, el encuentro con Dios definitivo en el más allá, pero el reino de Dios empieza aquí y ahora, cuando vivimos lo que Jesús nos ha dejado su enseñanza. En la tierra de Jesús, en lo que ha sido la tierra de Canaán, aquella tierra que manaba leche y miel, era importante que se viera que era una tierra que producía higos y uvas, y el pueblo de Israel, entonces, cuando los hebreos conquistan, entran a la tierra de Canaán, lo relata el libro de Josué, el libro de los números, cuando Josué envía a los espías y vuelven entonces con racimos inmensos de uva, signo de que es una tierra que no solo mana leche y miel, sino que es una tierra fecunda que tiene higos y uvas, y entonces las uvas representan la alegría, porque el vino es el símbolo de la alegría, la fecundidad, y el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Dios, se identifica con estos higos y estas uvas. La alegría y la celebración entonces están ligados a la vid, a la viña. Muchas veces en la Biblia se utiliza este símbolo de la vid, de la viña, como una expresión simbólica de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Hemos leído recién esta hermosa comparación, esta imagen. Sabemos que Juan
no trae en su evangelio, no trae las parábolas que tienen sí los evangelios sinópticos, pero tiene imágenes por las cuales Jesús se autopresenta. Estas imágenes desde las cuales Jesús se autodefine, podríamos decir, presenta su identidad. En este caso, Él va a decir, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué la palabra verdadera ya nos crea un signo de preguntas? ¿Por qué verdadera? ¿Acaso hay alguna vid que sea falsa? Ciertamente. Con esto Jesús está haciendo referencia a lo que ya el Antiguo Testamento está denunciando. El pueblo de Israel, que es la viña de Dios, ha dado malos frutos. Por lo tanto, hay una vid que no ha sido la auténtica vid. El templo de Jerusalén, en el ingreso al santuario, en la pared, esta pared estaba cubierta de vides de oro, viñedos de oro, uvas de oro. Estos frutos, estas uvas de oro, eran el signo de las buenas obras que los judíos presentaban, que Israel presentaba a Dios. Estas buenas obras estaban representadas entonces en el oro que está identificado con la divinidad siempre, la belleza. Y entonces estas buenas obras que se ofrecían a Dios eran signo de las obras bellas, las obras buenas representadas en esas uvas de oro allí en el templo de Jerusalén. Además, los candelabros actualmente se siguen utilizando entre los judíos, entre el pueblo de Israel, estos candelabros que tienen forma de vid, de una planta de vid, como si estuviera llena de hojas y troncos, y de esa manera entonces se hace el candelabro. El profeta Isaías, en el capítulo 5, en aquel hermoso canto de amor, podríamos decir que es un canto del esposo a la esposa. Dios es el esposo, Israel es la esposa. La viña es entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios no dio frutos, no dio los frutos que esperaba este esposo, este viñador. Por eso entonces, y aquí entonces entendemos por qué Jesús se presenta a Él como la vid verdadera, porque aquella vid no dio buenos resultados, no dio buenas obras, no dio frutos buenos. A partir entonces de esta cepa vieja y estéril, que es el pueblo de Israel, Dios hizo germinar en el día de la Pascua un retoño nuevo. Este retoño nuevo, este genuino retoño es Jesús, es Cristo, Él es la vid verdadera. Jesús va a decir, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, lo cual significa entonces que nosotros estamos incluidos dentro de Él. La vid es la planta completa. Los sarmientos, las ramas, son parte de esta planta, por lo tanto, estamos en Él, estamos incluidos en Él. Por lo tanto, es Jesús, que es la vid, y los discípulos que forman los sarmientos, que somos parte de Él, quienes damos estos frutos, porque el Señor, el viñador, espera estos frutos buenos, que son, ya sabemos, el amor, la rectitud, la justicia. Por eso este viñador actúa como un jardinero. Este jardinero, ¿qué hace? ¿Qué trabajo hace? Lo dice el Evangelio, poda y corta las plantas. Realiza dos cosas, las poda y las corta. En un momento del año, la costumbre del viñador es podar las plantas, y en otro momento del año corta aquello que está un poco de más. Estos dos trabajos, diríamos, del viñador, eran realizados por quien trabajaba en distintas estaciones del año. Cuando era el momento en el cual en el invierno había que podar, hacer la poda, pero luego cuando en el verano, cuando empezaban a aparecer los primeros retoños, había hojas de más, hay cosas que hay que sacar, entonces se corta y se poda, dos trabajos. ¿Qué es este hecho de cortar y podar? Muchas veces podemos imaginarnos esto, digamos, con un pensamiento que nos puede dejar ciertamente un sentimiento de tristeza. Cuando nosotros pensamos
esta imagen de una manera dramática, ciertamente nos deja un sentimiento de tristeza. Pero no se trata entonces de una poda que solamente nos inspire tristeza por el dolor que significa. Cuando uno poda la vid, pareciera que larga una lágrima. Esa es la savia que está adentro, como si dijera, me está doliendo. Jesús va a decir, el que no permanece en mí, aparece tantas veces el verbo permanecer, este hecho de estar dentro de Jesús, permanecer, el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, y esto puede dejarnos un sentimiento de tristeza, de mal gusto. Después se recoge y se arroja al fuego y arde, lo dice el versículo 6 que acabamos de leer. ¿Por qué puede dejarnos un sentimiento de tristeza? Porque si interpretamos mal todo esto, pensamos que hay ciertos cristianos que serán podados, serán arrojados afuera. Ciertamente es una interpretación totalmente engañosa y contradictoria a lo que significa esta predilección que Dios tiene por los más débiles, por los pecadores, como lo ha manifestado Jesús en el Evangelio. Este Jesús que es misericordioso, que está atento a la miseria del hombre. Por lo tanto, no es que estas ramas, estos sarmientos secos, sean aquellas personas que no sirven, que no dan frutos. ¿Qué son entonces estos sarmientos? Podar y cortar son entonces imágenes que tenemos que interpretarlas bien. No son imágenes de una especie de represalia de Dios, sino que es una imagen de esta premura, podríamos decir, este apuro que Dios tiene en favor de que el hombre sea bueno, en favor del hombre para que realmente sea discípulo suyo y dé buenos frutos. Por lo tanto, no podemos interpretar mal podar, cortar. Ya sabemos, nadie es inmune y todo el mundo tiene sus pecados, su necesidad constante de ser purificado. Nadie puede decir, yo ya estoy limpio, ciertamente. Muchas veces ante las miserias humanas, podemos desalentarnos. Y este desaliento, quizá ante las miserias humanas, personales, comunitarias, este desaliento ante los pecados de la Iglesia es un signo de falta de confianza en este trabajo de purificación que realiza Dios, que realiza aquel que es el viñador, que en la parábola, en la alegoría, en la imagen es Dios. Jesús va a decir en el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he anunciado. No es entonces una declaración de inocencia hacia sus discípulos, sino que Jesús quiere indicar cuál es el instrumento de la limpieza, de la purificación, el instrumento del cual el Padre se vale para podar. ¿Cuál es el instrumento entonces? La palabra. Por lo tanto, estamos limpios por la palabra que nos ha anunciado Él, limpios por la palabra que Él anuncia. Muchas veces nosotros hemos interpretado que el bautismo nos limpia del pecado original. Muchas veces hemos pensado que el hecho ritual, el gesto solo, nos está limpiando del pecado original. En realidad Jesús no habla de que el gesto nos vaya a limpiar. Se trata de su palabra que limpia. Muchas veces nosotros estamos hambrientos y sedientos de signos, de gestos, pero el gesto sin la palabra ciertamente es vacío. Lo que nos purifica, lo que nos limpia realmente es la palabra. El sacramento sin la palabra, que es la proclamación, el sacramento que es el signo, que es la celebración, sin la palabra no funciona mágicamente. Por lo tanto, este sacramento no nos garantiza esta limpieza, sino que es la palabra proclamada, es la proclamación, es el anuncio, lo que realmente nos limpia, es el mensaje de Jesús que realmente nos limpia. Por lo tanto, no podemos nosotros quedarnos tranquilos pensando que ya estamos sacramentalizados.
Lo que nos limpia es la palabra, el contacto permanente asiduo con esa palabra que entonces va trabajando en nosotros para que realmente seamos limpios. La celebración del sacramento es simplemente esto y no más ni menos que esto. Es una cosa absolutamente importante. En el sacramento celebramos, destacamos, podríamos decir, aquello que ha venido haciendo la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, el gesto confirma lo que la palabra de Dios ha hecho en el corazón. De hecho, en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, dijo: ustedes están limpios, pero no todos. Por lo tanto, este Judas es el modelo del antidiscípulo, aquel que no aceptó la palabra de Jesús en su corazón, aquel que se alejó del pensamiento de Jesús. Este Judas que está en la comunidad cristiana, que puede estar como posibilidad en cada uno de nosotros. Confrontarse entonces con la persona de Jesús y con su palabra constituye, ¿qué cosa? Una permanente, una continua, una necesaria poda, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante, dice la carta a los Hebreos, más cortante que espada de dos filos. Señala a las ramas que deben ser eliminadas y entonces las hojas inútiles que deben ser quitadas porque molestan. Muchas veces nosotros somos podados y necesitamos esa poda, porque esa poda, ya lo sabemos, es purificación, es un trabajo que Dios hace para purificarnos. Por lo tanto, esa purificación no debe ser motivo de tristeza, debe ser motivo de alegría, porque es el Padre quien lo hace, y el Padre sabe cómo lo hace y sabe por qué lo hace. Ciertamente no podemos entender que esta purificación sean simplemente modos de desventura que nosotros vivimos en la vida. No podemos pensar, bueno, Dios nos castiga para purificarnos. No, ciertamente. Dios no va a invadir la existencia humana. Dios no invade el corazón del hombre para purificarlo. Es una palabra que está siempre golpeando la puerta. La llave de la puerta está por dentro, está en nuestro corazón. Muchas veces las críticas que a veces recibimos en la iglesia, muchas veces críticas que realmente son purificadoras. Es una poda saludable, ciertamente es una poda dolorosa, pero tantas veces las críticas que nos vienen desde afuera nos ayudan a purificarnos. Finalmente nos podríamos preguntar, ¿para qué se producen estos frutos? ¿Cuál es el sentido de los frutos? Y el Evangelio mismo lo dice en el versículo 8, para la gloria del Padre, para la gloria del Padre. Ya lo decía San Ireneo en el siglo II de nuestra era cristiana, que la gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre feliz, el hombre que da muchos frutos. Esta es la gloria de Dios. Esta vid no produce uvas para sí misma, sino para los demás. Por lo tanto, el cristiano no produce obras de amor para sí mismo. La única recompensa, la recompensa totalmente válida, es la alegría de ver feliz a los hermanos. Podríamos decir, la manera para ser feliz es hacer a otro feliz. Hasta la próxima.